hablar de estas palabras que realmente tienen mucho significado en la vida de nosotros. Así que yo titulé la enseñanza de hoy de esta manera. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, son la sal de la tierra? Vamos a ver hoy, vamos a profundizar en esta palabra que se llama sal y vamos a ver por qué Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Okay? Eso es un versículo que nosotros hemos leído junto con el otro cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que esta noche vamos a hablar de la sal. En otra oportunidad ya vamos a desglosar un poquito más lo que es la luz. Pero esta noche nosotros vamos a ver hoy qué quiere decir la palabra de Dios a través de Jesús cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra. Así que vamos a ver si nosotros somos sal buena o somos sal mala. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver. Versículo de base es Mateo 5, versículo 13. Y Jesús dijo, entonces Jesús hablando, él dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En este sentido, pisoteadas por los seres humanos. ¿Ok? Entonces, este versículo es parte del Sermón del Monte, de una parte de la enseñanza que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y es una enseñanza profunda que Jesús utiliza para enseñar acerca del propósito y la influencia de sus seguidores en el mundo. Y aquí es donde viene la cosa, aquí es donde esto se pone bueno, porque aquí esta noche nosotros vamos a aprender hoy qué realmente es lo que significa cuando Jesús dijo, ustedes son la sal. Así que Jesús en su tiempo utilizaba unos métodos para que la gente pudiera entenderlo y que el mensaje llegara mucho más fácil a la persona y que ellos lo pudieran entender sin que quedara duda alguna. Por eso fue que Jesús usó mucho en su tiempo, mucha de la enseñanza él usaba parábolas, porque en ese tiempo o en cualquier tiempo era más fácil la gente poder entender cuando él hablaba en parábola y también usaba metáforas para enseñar a sus gente. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos recibían el mensaje mucho más fácil y lo podían entender mejor. Así que esas fueron dos formas que Jesús usó para enseñar su palabra. Así que Jesús usaba las parábolas y la metáfora para transmitir verdades profundas de manera accesible y comprensible para las personas de aquello tiempo. Y hoy lo sigue haciendo. En este caso, usa la sal como símbolo. Ahora, la sal es un elemento común y esencial en la vida diaria de todas las personas, especialmente en la antigüedad. ¿Por qué digo especialmente en la antigüedad? La sal era mucho más importante que en estos tiempos. ¿Por qué? Tanto como para conservante de alimentos como para darle sabor. En los tiempos de antes no teníamos nosotros no tenían esa gente la facilidad que tenemos nosotros hoy en día para conservar las cosas. Y de eso vamos a ver más adelante. Entonces, la sal como símbolo, vamos a ver primero porque es como dice que se usaba como conservante y como símbolo. Así que la sal como símbolo significa purificación y preservación. ¿Ok? La sal era un conservante vital, especialmente en tiempos sin refrigeración. En este contexto, Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, la cual implica que los seguidores de Él tenemos la misión de preservar la verdad, la justicia y la moral en un mundo que tiende a corromperse cada día más. Los cristianos debemos ser una fuerza que evite que la sociedad se deslice hacia la decadencia espiritual y moral. O sea, en otra palabra, Jesús lo que quiere decirnos aquí,
ustedes, yo lo elegí y lo puse a ustedes ahí para que ustedes sean los que ayuden a que los demás puedan preservar esa verdad, esa justicia y esa moral, la cual yo le he venido a enseñar de parte de mi Padre. O sea, en otro sentido, nosotros lo que decimos ser cristianos, debemos ser la fuerza que unido vamos a evitar que la sociedad se siga descomponiendo de la manera espiritual y moralmente que lo ha venido haciendo hasta ahora. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos nosotros viendo esa fuerza que existe en la cristiandad hoy en día? ¿O estamos nosotros siendo similares a los que no son cristianos, comportándonos igual, haciendo lo mismo que los demás? Porque si es así, le voy a decir que estamos perdiendo el tiempo y de igual forma vamos a ser juzgados como si nosotros nunca hubiéramos conocido la palabra de Dios. Incluso dice que aún peor es el castigo para lo que conocemos y en realidad nos comportamos como si no conociéramos. Ahora, la sal como sabor y atracción. Además de su función como conservante, que es una de las funciones principales de la sal, ayuda a conservar el alimento. Además de conservante, la sal también da sabor a los alimentos. ¿Ok? Esto implica que los cristianos, al vivir conformes a los principios de Dios, debemos hacer que el mundo sea más sabroso, más atractivo, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestra vida. Al vivir con amor, bondad y justicia, las personas deben sentir el atractivo de la vida cristiana, y por eso es que nuestro testimonio es tan importante delante de Dios, porque es una manera que Dios va a utilizar a través de nosotros para que aquellos que no conocen de Él puedan acercarse y a través de nosotros llegar a conocerle. Amén. Por eso es que vamos a decir, Dios no nos pide a nosotros cosa más importante que nuestro testimonio. Y nuestro testimonio va a ser por la obediencia que nosotros vamos a tener a la norma de Dios. Eso es lo que va a hacer el evangelio interesante a los demás, porque ellos van a decir, ok, esta gente tiene una forma de vivir totalmente diferente. No importa lo que esté pasando en el mundo, ellos viven tranquilos, ellos tienen paz, ellos no viven estresados, ellos no viven preocupados, y son personas que tienen un buen testimonio en el sentido, hablan bien, se comportan bien, son personas que ayudan a cualquiera sin distinción de estatus sociales o de colores o de nacionalidad. Esa es la diferencia que nosotros deberíamos mostrar delante del mundo. Pero aquí es donde viene. ¿Estamos nosotros siendo la diferencia hoy en día? Porque si no, tenemos que hacer cambio. No podemos dejarnos llevar por lo que el mundo dice que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a la norma de Dios, no de acuerdo a la norma del mundo. Ahora, en cuanto a la norma del mundo, hay cosas a las cuales nosotros tenemos que someternos porque vivimos en él, que vienen siendo como las leyes terrenales, pero siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. Siempre tenemos que poner a Dios por encima de cualquier otra cosa. Por decir, nosotros estamos viviendo en un mundo, y especialmente aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios que tenemos un presidente que, independientemente de su arrogancia y cualquier otra cosa, es un hombre que por lo menos ahora, mientras él esté ahí, ha frenado esta barbaridad que se estaba promocionando aquí en los Estados Unidos y que está corrompiendo al mundo entero. Y este hombre vino y lo paró de una. Mientras tanto él esté en la presidencia, que van a ser los próximos 3 años, vamos a estar, como quien dice, nosotros los creyentes vamos a estar protegidos.
Ahora, vamos a ver qué va a suceder cuando él ya deje su mandato, el cual ya no puede volver a ser presidente otra vez. Si la persona que viene tiene quizá la misma norma que él o se va a guiar por la misma regla, bueno, podemos seguir tranquilos. Pero de acuerdo a cómo estaba esto antes de él coger la presidencia, nosotros teníamos que mantenernos callados. A nosotros nos tenían oprimidos. Nosotros éramos, como quien dice, abusados y obligatoriamente teníamos que someternos a las autoridades porque el diablo es así. ¿Por qué? Porque ya él había agarrado fuerza. Y aquí esto estaba vuelto un desastre total en cuanto a la inmoralidad se refiere. Miren, las dos veces que Dios ha acabado, bueno, la primera vez que acabó con la humanidad y la segunda vez que acabó con dos naciones y después acabó con otra nación, aún así le dio la oportunidad de arrepentirse. Se arrepintieron al principio, pero después de 100 años parece que volvieron otra vez a su alejamiento hacia Dios y Dios la castigó y la destruyó también. Primero Dios mandó el diluvio y acabó con la humanidad. La segunda vez acabó con Sodoma y Gomorra. Y la tercera vez acabó con Nínive, que fue la que Dios le mandó la palabra a través del profeta aquella vez para que se arrepintieran, y si no él lo iba a destruir. Se arrepintieron, él lo perdonó, pero 100 años más tarde esa ciudad fue destruida. Así que todas esas destrucciones tienen un solo propósito: inmoralidad. ¿Será que la inmoralidad es tan grave delante de Dios? Pues déjeme decirle que sí. Es tan grave que Dios acabó la humanidad y ciudades por culpa de ella. Todo lo que puede destruir una sociedad es la inmoralidad. Y desafortunadamente esa palabra aquí estaba dando fuerte. Y vamos a ver que Dios meta su mano, pero vamos a ver. Así que el sabor y la atracción es la que nos va a hacer a nosotros que sea un mundo más sabroso y que se vea más atractivo, porque a través de ese testimonio que nosotros vamos a vivir, se pueden ir acercando o puede ser atraído a los caminos de Dios. Ahora, cuando Jesús dijo que la sal, si pierde el sabor, ya no sirve para nada, aquí es donde viene la advertencia de parte de Jesús para nosotros. Dice Jesús que si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada. O sea, esto es una advertencia a los creyentes. Si dejamos de vivir conforme a los valores cristianos o si nos alejamos de nuestra misión, perdemos nuestra eficacia y propósito en este mundo. Ahora, ¿qué es la revelancia de la integridad cristiana? Vamos a ver. Si los cristianos no viven de acuerdo con las amenazas o con las enseñanzas de Cristo, pierden la capacidad de influir en la sociedad. Y eso nos va a llevar a nosotros a un testimonio que no va a ser muy agradable delante de la palabra de Dios. Recuérdense que nosotros siempre debemos de vivir de acuerdo a la norma de Dios, no de acuerdo a la norma del mundo. Así que es muy importante que nosotros podamos tener la capacidad para nosotros prestarle atención cuando son las advertencias de parte de Dios. Así que esa advertencia es especialmente importante en tiempos de persecución o tentación, donde los creyentes pueden sentir la presión de conformarse a las normas del mundo, y ahí es donde nosotros podemos perder el sabor como cristianos, y eso no podemos permitir que pase en la vida de nosotros. Así que el papel de la sal en la comunidad cristiana, la influencia individual y colectiva, porque aunque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual de ser sal, también somos llamados a ser sal como grupo, como comunidad. El cristianismo
no solo es una experiencia individual, sino una llamada a transformar y enriquecer a la sociedad con el mensaje del Evangelio. Es lo más importante para los caminos de Dios. Dios eso es lo que quiere, un buen testimonio para que el testimonio de nosotros, sin hablar, solamente por nuestra forma de ser, sea el que lleve el mensaje. Así que ser testigo activos es otra de las cosas. Ser sal implica no solo predicar, sino vivir de manera que atraigamos a otros hacia Dios. ¿Cómo? A través de nuestras acciones, nuestra palabra, nuestras decisiones, debemos ser ejemplo de la vida que Jesús vino a enseñarnos. Ahora, ya casi estoy terminando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? O sea, ¿cómo preservamos el mundo? Fácil. A través de nuestra integridad moral, denunciando la injusticia, defendiendo a los indefensos, trabajando por la paz y llevando un mensaje de esperanza. Esa es una de las formas. ¿Cómo podemos nosotros dar sabor a este mundo? Porque la palabra de Dios siempre nos va a dar la salida. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Siendo amables, mostrando amor incondicional y reflejando la compasión de Cristo en nuestras interacciones cotidianas. La sal también puede referirse a nuestro testimonio. Nuestra vida debe ser como una invitación para los demás al Evangelio. Ahora, la importancia de no perder el sabor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros? Tenemos que reflexionar sobre cómo nosotros podemos mantener nuestro sabor. Esto implica estar firme en la fe, tener una vida en oración constante, estudiar las Escrituras es demasiado importante y estar en comunión con otro creyente. Evitar la mundanidad, la apatía espiritual o el conformismo con las corrientes del mundo que no pueden diluir nuestro impacto como cristianos. O sea, no podemos nosotros darnos el lujo de darle oportunidad a las cosas terrenales porque nos pueden envolver entre sí y poco a poco llevarnos a un punto de nosotros podemos empezar a ir alejándonos de las cosas de Dios sin que nos demos cuenta. Ahora, como conclusión, ¿cuál es nuestra responsabilidad como sal de la tierra? Ok, ser la sal de la tierra no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad que viene de parte de Dios. Los cristianos debemos vivir como testigos activos del amor de Dios, preservando la verdad y llevando el mensaje de Cristo al mundo. Si no cumplimos con nuestra misión, nuestra influencia será limitada y nuestra capacidad para impactar al mundo se reducirá. Así que, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Reflexionando sobre cómo podemos ser la sal. Ahora, en el contexto de cada uno de nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser sal para este mundo? O sea, podemos empezar en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad. Tenemos que empezar ahí dando el ejemplo. Este enfoque no solo destaca lo que Jesús quiso enseñar con esta metáfora, sino también cómo los cristianos hoy podemos aplicar estos principios de manera práctica en nuestra vida diaria. De esto se trata el Evangelio de Dios. No es, vamos a decir, con ritos de religiones y nada de ese tipo de cosas. El Evangelio de Dios para nosotros en nuestra vida es un estilo de vida, es vivirlo día a día, porque eso es lo que nos hace a nosotros diferentes y es lo que va a motivar a otros a que quieran conocer lo que nosotros conocemos. Amén. Así que si nosotros queremos marcar la diferencia, vamos a empezar como esta noche aprendimos, qué es realmente lo que quiso decir Jesús para nosotros cuando dijo,
ustedes son la sal. ¿Qué es realmente la función de la sal? Y la sal tiene dos funciones: preservar y dar sabor. ¿Ok? Y preservar es mantenernos dentro de las normas de Dios, para que de esa forma nosotros podamos marcar la diferencia.